Gracias, Mariana. Buenos días a todas y a todos. Pues me da gusto estar hoy aquí con ustedes. Preparé una pequeña presentación como de media hora, quizá unos minutitos más, para platicarles un poco de nuestro trabajo y experiencia estudiando sistemas ecológicos agrícolas, que ahorita vamos a presentarlos con más calma, desde una perspectiva de modelación y de sistemas complejos. Pues bueno, espero que sea de su interés. Si algo se atora ahí, pues nada más abran su micrófono y pregunten porque no voy a poder ver por la presentación el chat, ¿no? Entonces, a ver. Cuéntenme por favor nada más si se ve la pantalla completa bien. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, entonces, bueno, como les decía, les quiero platicar un poco sobre sistemas agrícolas, en particular en la escala de los paisajes, que ahorita vamos a definir, y bueno, por qué los consideramos sistemas complejos y por qué hemos intentado abordarlos desde esta óptica, ¿no? Bueno, primero me voy a referir a los agroecosistemas como nuestra unidad de análisis, ¿no? Los agroecosistemas los vamos a entender como sistemas complejos, pero en particular como comunidades ecológicas, no tanto vistas solo como fábricas de alimento o fábricas de grano, sino precisamente como comunidades en donde coexisten diferentes especies, diferentes elementos que interactúan entre sí mediante interacciones no aditivas, ¿no? O no lineales, decimos. Entonces aquí pongo a la derecha un sistema, un agroecosistema paradigmático en México, que es la milpa. Es un policultivo basado en maíz que coexiste con frijol, con calabaza, y con otras plantas, ¿no? Componentes del suelo, microorganismos, incluso con factores abióticos como, no sé, la lluvia o cosas así, ¿no? El agua. Y bueno, como en ecología, algunos de estos sistemas pueden ser conceptualizados como redes, ¿no? Como redes ecológicas, en donde los elementos o los nodos de estas redes, pues pueden corresponder ya sea a individuos, a especies o a gremios, ¿no? O sea, no sé, las gramíneas o las plantas altas, las plantas chaparras, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de sistemas pueden ser conceptualizados así. Pero algo muy importante de los agroecosistemas es que a diferencia de los ecosistemas nada más o de las comunidades ecológicas, implican el trabajo humano y la agencia humana, ¿no? No pueden ser separados de la actividad humana porque estas plantas, digamos, las de la milpa, no coexisten por sí solas y no están arregladas en esa disposición espacial por sí solas, sino que han sido dispuestas así por campesinos o campesinas que así la siembran, que mantienen ciertas hierbas, que eliminan otras, que se comen algunos de los insectos, que pueden introducir otros, ¿no? Todo este tipo de cosas que afectan la composición y la dinámica del agroecosistema, pues están continuamente moldeadas y afectadas por el trabajo humano, ¿no? Y el trabajo humano, a su vez, está permeado por una serie de preferencias culturales, necesidades económicas, sistemas de organización social, político, etcétera, ¿no? Entonces, pues los agroecosistemas son sistemas complejos, pero no solo ecológicos, sino podemos decir socioecológicos, compuestos por una de gran diversidad de elementos, ¿no? Por lo que llamamos elementos heterogéneos. Como les decía, puede haber plantas, factores abióticos, seres humanos, virus, bacterias, en fin, ¿no? Entonces, por esto los estamos viendo como sistemas complejos. Y bueno, pues seguramente se han encontrado por ahí con la frase esta de que el todo es más que la suma de las partes cuando hablamos de sistemas complejos. Y esto es parcialmente cierto, pero a mí me gusta mucho una precisión que hacían Levins y Lewontin, dos grandes ecólogos y Levins en particular, también agrónomo, cuando decían que no es precisamente que el todo sea más que la suma de las partes, sino que las partes adquieren nuevas propiedades por interactuar entre sí y a su vez dotan al todo de nuevas propiedades. El todo y las partes se modifican mutuamente de forma constante. Y fíjense cómo esto es algo pues mucho más
rico y es una guía mucho más sustanciosa, digamos, para aproximarse a los agroecosistemas o a los sistemas complejos en general, que solo esto de que el todo es más que la suma de las partes. Y vamos a ver un poco, un ejemplito nada más así para ilustrar esto, ¿no? Pensando en los sistemas, los agroecosistemas desde esta perspectiva, pues difieren mucho de los sistemas físicos que han sido, o de algunos de los sistemas físicos que han sido muy estudiados. No sé, por ejemplo, las bolas de billar que chocan, ¿no? Cuando las bolas de billar chocan, tienen una interacción, ciertamente, puede ser una interacción no lineal, ¿no? Pero después del choque siguen siendo la misma, ¿no? Siguen siendo la bola 8 negra y la bola 5 roja, no sé, no recuerdo el color de la bola 5, pero siguen siendo las mismas, ¿no? Las interacciones en los sistemas biológicos y en particular en los agroecosistemas no son así. Las interacciones suelen modificar a las partes y suelen además generar propiedades globales en el todo. Entonces vamos a ver un ejemplito. Me gusta mucho mencionar el ejemplo de este tomate, un tomatillo dulce que se llama de la especie Physalis peruviana, cuyo tamaño, cantidad de azúcar, tiempo de vida en anaquel y otras propiedades importantes cambian significativamente dependiendo de si las plantas son polinizadas por las abejas, que son sus polinizadores, digamos, naturales, o si son polinizadas mecánicamente con pincelitos como los que se pueden usar en invernaderos, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta interacción ecológica de polinización, es una interacción reconocida como una interacción de mutualismo en ecología, está modificando el desarrollo de la planta y el fenotipo de los frutos en última instancia, ¿no? Entonces es una interacción que modifica sus partes. Por supuesto, la alimentación pues modifica también a la abeja, ¿no? Al menos en su masa corporal, por lo menos, ¿no? Y en los agroecosistemas, además, estas interacciones son constantemente moduladas e intervenidas por los seres humanos, favorecidas, toleradas, modificadas, eliminadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pongo un caso de una parcelita en Cuba, en donde han puesto, hay un programa para favorecer la polinización y la diversidad de polinizadores, entonces ponen cajitas en donde como que se invita a los polinizadores a que se instalen y se favorece pues que estén ahí, que haya una diversidad de polinizadores y que ocurra este tipo de interacción, ¿no? Esto está asociado, por ejemplo, también en Campeche y en ciertas comunidades mayas a una serie de prácticas culturales y preferencias culturales, por ejemplo, en el manejo de las abejas meliponas, ¿no? Como se ve aquí abajo. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, volviendo a los agroecosistemas como sistemas complejos, podemos ver cómo este tipo de interacciones en las que las partes se modifican entre sí generan además lo que llamamos propiedades emergentes o propiedades que son sistémicas, que aplican solo al todo y que están distribuidas, es decir, que no pueden ser rastreadas a uno solo de los elementos, sino que solo pueden ser definidas para la totalidad del conjunto o el sistema completo, ¿no? Entre las propiedades sistémicas de los agroecosistemas y que no son muy importantes está, por ejemplo, pues la propia productividad del sistema, el que puedan ocurrir los ciclos biogeoquímicos, ¿no? El ciclaje de nutrientes, el ciclo de nitrógeno, etcétera. La respuesta a estos sistemas ante disturbios, como cambios en la temperatura, en el patrón de lluvias, o la llegada de posibles plagas, ¿no? Entonces, todas estas propiedades están definidas para el sistema completo y dependen de cómo interactúan las plantas de frijol con las de maíz, con los polinizadores, con las bacterias del suelo, etcétera, ¿no? No dependen solamente de la variedad de maíz que estoy sembrando y mucho menos solo de su genotipo, por decir algo, ¿no? Bien, entonces vamos a entender así a los agroecosistemas como estos sistemas complejos en donde nos importan mucho las interacciones entre partes y en donde nos vamos a fijar en propiedades globales que están definidas o que surgen a partir de las interacciones de estas partes que se están modificando y determinando constantemente entre sí. Entonces esto suena muy bien, pero bueno, ¿cómo nos aproximamos a esta complejidad, no? Pues sí, nos hace sentido, pero es todo un desafío poder estudiar los sistemas desde esta perspectiva. Entonces, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Una que voy a describir brevemente ahorita es a partir de modelos. Entonces, bueno,
para hablar de los modelos voy a usar la definición que da Alfredo López Austin, que es un historiador mesoamericanista, que tiene un curso en línea muy bonito en el cual justamente pueden escuchar esta definición. Y bueno, él dice que la realidad, como hemos visto apenas con los agroecosistemas, siempre es compleja. Entonces tenemos que hacer una selección, tenemos que abstraer una parte de la realidad para poder entenderla, acercarnos a ella, ¿no? Y en este sentido, un modelo es un dispositivo, ya sea abstracto o material, que nos ayuda a entender un fenómeno que estamos estudiando. Un modelo abstracto, pues pueden ser los modelos matemáticos o computacionales, como los que voy a presentar a continuación, pero también, fíjense qué interesante es pensar en los modelos materiales, ¿no? Los modelos materiales pueden ser, por ejemplo, una maqueta, un dummy de alguien que se va a operar, ¿no? Y que un cirujano está entrenando, por ejemplo, ese es un modelo material. La drosófila es un modelo material, es un modelo experimental con el cual pretendemos aprender algo que nos sirve a entender a todos los animales, por ejemplo. O la Arabidopsis thaliana es una plantita, es un modelo experimental de cuyo estudio también esperamos tener aprendizajes que nos sirvan para entender a las plantas en general, ¿no? Entonces hay muchos tipos de modelos que nos ayudan a tomar una partecita de la realidad y acercarnos a ella para estudiarla. Los modelos, continúa López Austin, son el símil de un objeto, o sea, es una versión estilizada o una representación de este objeto, del cual es representación sintética, operable y transparente, ¿no? Operable quiere decir que la podemos modificar, quiere decir que podemos ver qué pasa si a esta maqueta le quitamos este muro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Se hace más endeble la estructura o se fortalece? ¿No? Sintética, pues se refiere a que es estilizada, que solo tiene una parte que nosotros consideramos esencial de un objeto. Y transparente, bueno, pues que podemos, como nosotros lo estamos construyendo, podemos conocer cuáles son sus partes y cómo están relacionadas entre sí. Mediante estos modelos es entonces posible alcanzar o transmitir un conocimiento que sería imposible o muy difícil obtener en la complejidad real o formal de los objetos. Entonces, con esta idea de modelos en mente, vamos a platicar sobre algunos modelos que nosotros hemos desarrollado. Pueden ver más detalles, no solo de nuestros modelos, sino de modelos que más gente ha trabajado en torno a los agroecosistemas en este libro que se publicó apenas este año, hace poquito, y que pueden bajar de manera gratuita en la editorial Copit Archives, que está aquí. Pueden entrar a la página de Copit Archives, allá hay muchos libros disponibles de forma gratuita, entre ellos este. No se metan ahorita para no distraerse de la clase, pero después lo hacen. Bueno, y entonces con esta idea de pensar a los agroecosistemas como sistemas complejos y de los modelos como una forma de aproximarnos a estos sistemas complejos, vamos a plantear dos grandes problemas de sostenibilidad, ¿no? Actuales. Por un lado está la crisis de biodiversidad, es decir, de pérdida de biodiversidad, ¿no? Se habla incluso de la sexta extinción masiva. Pues ustedes saben, ¿no? Seguramente que hay muchas especies cuya abundancia está disminuyendo o que incluso se están extinguiendo regional o globalmente. Por otro lado, está el reto de producir alimentos, además para una población creciente, pero de manera sustentable y justa. Estos dos grandes problemas suelen verse como problemas separados, independientes, incluso a veces excluyentes, ¿no? A veces se piensa que no se puede resolver la crisis de biodiversidad sin sacrificar la producción de alimentos o viceversa. Y lo que yo voy a argumentar esta vez es que son problemas estrechísimamente relacionados y que para los cuales podemos buscar soluciones o propuestas que traten de atenderlos de manera conjunta. Y una escala muy interesante en donde estas dos problemáticas coexisten y donde podemos verlas juntas es la que llamamos la escala del paisaje. Entonces, bueno, pues vamos a entender por paisaje a estos mosaicos complejos y cambiantes de tipos de uso de suelo y de vegetación, ¿no? Aquí podemos ver dos tipos de paisajes agrícolas muy contrastantes, ¿no? Un monocultivo
bastante homogéneo, que está en el centro de Estados Unidos, a la izquierda, y acá un mosaico más heterogéneo que caracteriza, pues como ustedes seguramente podrán recordar, a muchos de los paisajes que encontramos en nuestro país, ¿no? Cuando viajamos por la carretera, cuando podemos a veces ver desde un avión, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos tipos de paisajes y la agricultura es una proporción, ocupa una proporción muy importante del área de tierra emergida en todo el planeta. Sabemos, hay mucha evidencia de cómo la biodiversidad del paisaje afecta a la agricultura, cómo afecta a la diversidad asociada a los sistemas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, los polinizadores, la biodiversidad del paisaje en donde están embebidas las parcelas o los cultivos afecta el control de plagas, ¿no? El que haya, por ejemplo, otros organismos que se coman a las posibles plagas es muy importante en este sentido. Afecta la polinización, afecta la productividad y muchas cosas, muchas otras cosas. Afecta la disponibilidad de agua, de nutrientes, la diversidad de la dieta generada en los sistemas agrícolas, etcétera, ¿no? Entonces, esta flechita, digamos, de cómo la biodiversidad del paisaje afecta a los sistemas de producción agrícola está bastante bien documentada. La que no está tan bien documentada, pero que es muy importante, es la flechita de regreso, digamos, ¿no? Tenemos antecedentes importantes respecto a cómo la agricultura afecta a la biodiversidad del paisaje y de hecho solemos pensar que esta es una relación negativa, ¿no? Que a más agricultura, menos biodiversidad. Y vamos ahorita a matizar un poquito eso. Sin embargo, aunque tenemos estos antecedentes, es muy importante todavía entender cuáles son las determinantes, los factores relevantes, las escalas en las que ocurren esta relación y los mecanismos precisos a través de los cuales las diferentes prácticas agrícolas van a afectar a la biodiversidad del paisaje. Y eso es algo quizá lo que más hemos estado estudiando últimamente en nuestro grupo. Esto es importante porque, como les decía, esta relación agricultura-biodiversidad es muy importante porque, como les decía, pues una gran parte de la superficie global corresponde a áreas de uso agrícola y en México en particular, más o menos se calcula que entre 1/3 y 1/4 del territorio nacional está destinado a uso agrícola. Para tratar de ver de manera conjunta la cuestión de la biodiversidad y de la producción agrícola en la escala del paisaje, se ha desarrollado principalmente por un grupo de investigadores en Michigan la noción de matriz agroecológica. Entonces, la matriz agroecológica se entiende como estos mosaicos, ¿no? Como este que veíamos acá a la derecha, como estos mosaicos en donde coexisten diferentes formas de producción agrícola, diferentes tipos de vegetación, asentamientos humanos, etcétera. Y es una plataforma conceptual esta de la matriz agroecológica que nos permite ver en conjunto la agricultura, la conservación, temas de ordenamiento y de diversidad cultural. Vamos a verlo ahorita poco a poco. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por matriz agroecológica y por las metapoblaciones en la matriz agroecológica? Bueno, como les decía, la matriz agroecológica es esta especie de mosaico en donde tenemos diferentes tipos de uso de suelo y vegetación y, en particular, diferentes tipos de agricultura. Ahora, se sabe desde los años 60 que las poblaciones y las comunidades ecológicas no están distribuidas de manera homogénea sobre el territorio, sino que pues más bien los bosques, las selvas, los hábitats que podríamos llamar naturales, están sumamente fragmentados, incluso en las reservas más grandes del planeta y así, hay fragmentación y heterogeneidad de los parches que ocurre por las propias diferencias geomorfológicas, etcétera. Y las poblaciones están separadas en lo que se llama metapoblaciones, ¿no? Son conjuntos de poblaciones que se pueden relacionar entre sí a partir de la migración. Entonces, imaginemos que en esta matriz agroecológica tenemos metapoblaciones ubicadas en los parches de verde oscuro, que son bosques, digamos. Entonces, tenemos metapoblaciones de trébol, conejo y coyote. Ahora, se sabe que estas metapoblaciones pueden extinguirse
por las propias fluctuaciones de las poblaciones, por catástrofes o por diferentes eventos, tiene una probabilidad diferente de cero de extinguirse localmente en cada uno de los parches. Y la única manera de evitar que esas extinciones se vuelvan globales o regionales es mediante la posibilidad de migración y recolonización entre parches, que está aquí representado con estas flechitas. Ahora bien, aquí es cuando lo que está en medio de los parches, por ejemplo, la agricultura, se vuelve muy importante, porque hay parches que facilitan esta migración y recolonización, aquí ilustrados con la flecha continua sobre el parche verde clarito, y hay parches que la pueden dificultar mucho, ¿no? Por ejemplo, esta aquí. Entonces, la matriz agroecológica se puede definir en términos de permeabilidad, qué tan permeables son los parches y qué tan permeable es la matriz en general a la migración de las especies, y se puede definir también por su arreglo espacial, es decir, cómo están distribuidos, cómo están colocados estos parches en el espacio, ¿no? Estas dos componentes van a definir qué tanto pueden las metapoblaciones permanecer y sostenerse, la biodiversidad, qué tanto puede permanecer y sostenerse en un paisaje, por ejemplo, agrícola, ¿no? Bueno, esto tiene, pensar en estos temas tiene implicaciones importantes en términos de políticas ambientales, de políticas productivas, porque nos puede llevar a diferentes tipos de propuestas, ¿no? Voy a simplificar mucho, este es un debate que presento como dicotómico y que no lo es, pero pues para fines ahorita introductorios lo voy a presentar así. Se llama el debate entre separar e integrar. Entonces, hay dos posturas. Los que hablan de separar dicen que lo que se necesita hacer para conservar la biodiversidad y producir los alimentos es separar drásticamente las áreas de producción e intensificarlas mucho y dejar áreas completamente prístinas, digamos, ¿no? Y los que hablan de integrar proponen tener paisajes mixtos en donde se pueda hacer producción y conservación de manera conjunta. Cada una de estas posturas tiene supuestos distintos. Los que hablan de separar suponen que a la menor intervención del ser humano en el paisaje, la biodiversidad va a caer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una selva con algunos cafetales, ¿no? Acá una selva con menos especies nativas y cafetales, menos especies nativas, puras especies exóticas y por último un cafetal de sol. Lo que proponen o lo que dicen o suponen los de separar es que tan pronto el ser humano empieza a intervenir los ambientes o los ecosistemas naturales, decae la biodiversidad y que entonces por eso es necesario separar las dos actividades. Sin embargo, lo que suponen los de integrar es que hay un conjunto de prácticas agrícolas que pueden mantener la biodiversidad y que solo hasta que se intensifica mucho, que ésta decae. Pero hay información y evidencia contradictoria respecto a cuál de estos supuestos es el bueno. Entonces nosotros quisimos elaborar un modelo matemático y computacional que nos ayudara a entender pues cuál de estas formas de respuesta de la biodiversidad es la que se observa ante la intensificación. Este es trabajo principalmente de Cecilia González y de Irene Ramos, quienes han trabajado mucho tiempo en el laboratorio. Lo que hicieron fue modelar comunidades ecológicas hipotéticas generadas a partir de un algoritmo que se conoce como modelo de nicho y que nos genera redes ecológicas razonables, ¿no? O parecidas a las reales en ciertos sentidos. Luego, a cada uno de los nodos en esta red, dotarlos de una dinámica interna tipo Lotka-Volterra generalizado, es una dinámica tipo depredador-presa, que nos permite que todas las especies puedan ser al mismo tiempo depredadores o presas, ¿no? Aquí vemos una corrida de cómo se ve esta serie, este conjunto de especies a lo largo del tiempo, ¿no? Primero oscilan y luego algunas se mantienen, otras se extinguen. La ecuación general se ve así. Ahorita, si quieren, podemos en la sección de preguntas detenernos un poco más en esto. Por último, el último ingrediente de este modelo es que, como decíamos al hablar de la matriz, las especies pueden migrar, ¿no? Hay una especie de difusión de las especies, pero esta migración depende o está asociada del tipo del parche al que caigan, ¿no? Se va a favorecer en los parches de alta calidad que corresponden a una agricultura más amigable, digamos, como esta de los
estas de acá, ¿no? De los cafetales de sombra con muchas especies nativas. Y se va a dificultar la migración en este tipo de escenarios, ¿no? En el que tenemos parches de menor calidad o de menor permeabilidad. Bueno, entonces, para esto, Cecilia e Irene construyeron una serie de paisajes hipotéticos en donde tenían parches de vegetación nativa rodeados de parches de agricultura, que iban desde puros parches de agricultura de alta calidad o de alta permeabilidad hasta puros parches de agricultura de baja permeabilidad, ¿no? Aquí ponemos solo un intermedio, pero en realidad había muchos intermedios y se generaba un gradiente de paisajes de menor a mayor intensificación, que corresponde a la horizontal de la gráfica que les presentaba hace un momento. En cada uno de estos paisajes se corrieron simulaciones con muchas 200 comunidades hipotéticas en las que se permitió que hubiera migración, muerte, las interacciones de depredador-presa, y después de muchas iteraciones se veía cuántas especies habían sobrevivido en todo el paisaje. Se medía la diversidad de especies supervivientes en todo el paisaje. Y esto se hizo para todo el gradiente de paisajes. Lo que encontró primero Cecilia es que las curvas de decaimiento de la biodiversidad tenían una forma de este estilo, cóncava hacia abajo, conforme disminuía la calidad de la matriz o aumentaba la intensificación. Esto, como recordarán, es consistente con esta propuesta de integrar, ¿no? Lo que supone esta propuesta de integrar. Sin embargo, la cosa se puso más compleja cuando Irene introdujo también la posibilidad de analizar paisajes con diferente grado de fragmentación, desde aquellos en los que las áreas naturales están completamente consolidadas hasta aquellos en las que las tenemos muy atomizadas, ¿no? Lo que encontró Irene fue que en realidad las curvas de decaimiento de la biodiversidad dependen no solo de cómo el decaimiento de la biodiversidad depende no solo de cómo baja la calidad de la matriz, sino también de la fragmentación, y que podemos tener curvas cualitativamente distintas, desde cóncavas hacia arriba hasta cóncavas hacia abajo, para un mismo gradiente de intensificación, dependiendo de qué tan fragmentado está el hábitat, ¿no? En general, a mayor fragmentación, menor riqueza de especies, ¿no? Y a mayor intensidad también, menor riqueza de especies. Pero fíjense cómo para matrices de muy alta calidad, la fragmentación parece casi no importar, ¿no? Y es para matrices muy intensificadas en las que la fragmentación tiene un impacto más fuerte en este modelo. De igual manera, en estos paisajes hipotéticos, se probó el efecto de tener mayor porcentaje de bosque o de hábitat, del 30% o del 10%, dejando todo lo demás fijo, ¿no? Entonces vemos que también la curvatura de estas curvas cambia, la concavidad de estas curvas cambia dependiendo del porcentaje de hábitat, y cambia también dependiendo de algunos parámetros de las poblaciones específicas que estamos modelando. Por ejemplo, el parámetro de población mínima viable, que es un parámetro demográfico, no importa mucho ahorita el detalle, pero lo que quiero decir es que también dependiendo de qué especies estamos simulando, qué tipos de especies estamos simulando, las curvas van a cambiar, ¿no? No es lo mismo el mismo paisaje para una lagartija que para un ave, que para un escarabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahora más recientemente, todo esto lo hemos tratado de aterrizar en un paisaje más realista, construyendo un modelo de agentes en donde el universo está dado por un mapa de uso de suelo y vegetación que hemos descrito para una zona específica, y en donde los agentes ya son poblaciones en este caso, de escarabajos que hemos estudiado y que sabemos que habitan en esta región, en Oaxaca en particular, y que tienen una función ecológica importante, ¿no? Este es un modelo de agentes como que quizá hayan visto, y si no, ahorita podemos platicar un poco sobre ellos, en donde podemos modular diferentes propiedades del paisaje y simular escenarios donde cambian, por ejemplo, los tipos de manejo agrícola, el tamaño o el área de las zonas de urbanización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, ¿qué aprendizajes hemos generado o hemos tenido con el uso de modelos para el estudio de los agroecosistemas en esta escala del paisaje y en torno a estas preguntas? Bueno, por un lado hemos aprendido
que el debate de separar o integrar es un debate pues sumamente limitado, que no hay una estrategia buena, ¿no? Sino que la estrategia buena, entre comillas, pues depende mucho del paisaje particular que estemos que estemos viendo, de la cantidad de hábitat, de las especies en las que nos estamos fijando, de qué tan fragmentado está, etcétera. Entonces es necesario ir más allá de la dicotomía y entender, por ejemplo, con ese tipo de modelos, las determinantes, qué factores están determinando la respuesta de la biodiversidad y ver cuáles de estos aspectos se pueden ordenar o modificar en los paisajes reales. Bueno, también aprendimos que los atributos de cada paisaje, como su composición, su heterogeneidad o fragmentación, el porcentaje de hábitat, etcétera, que todo esto en conjunto determina la respuesta de la biodiversidad al manejo agrícola. Y por último, una conclusión, digamos, más general, es que, bueno, que los modelos han sido una herramienta con un gran poder heurístico, exploratorio y pues con mucha potencia para decidir, pensamos colectivamente, cómo se pueden manejar los paisajes agrícolas. Pues mencionaba que este es trabajo de nuestro grupo, en particular han contribuido mucho a esto que les presenté, Emilio Mora, Cecilia González, Ana Laura Urrutia, Irene Ramos y Cristina Alonso. Bueno, Lorena y Luis están desarrollando este último modelo de agentes, pero bueno, en general es trabajo de todo el grupo. Bueno, con eso concluyo y pues ya ahorita podremos platicar un poquito más sobre lo que les haya interesado con más detalle. Muchas gracias, Mariana. No sé si alguno de los muchachos tiene preguntas. O se quedaron tan impresionados que no saben ni qué decir. Pues la verdad a mí me pareció muy interesante cómo pues existe una codependencia y también cómo coexisten. Está muy padre. Mi pregunta, entonces, o sea, el debate tiene que ser, o sea, no es tanto como blanco y negro de si es como separación o intensificación, ¿no? O sea, más bien se tiene que ver como dependiendo de qué ecosistema estemos hablando y así, ¿no? Sí, sí, justo, y más bien ahorita como que la pregunta se ha ido moviendo a pensar en qué tipo de paisajes y qué características de los paisajes y de las matrices agroecológicas permiten la coexistencia de la biodiversidad con la producción de alimentos y además de alimentos sanos y culturalmente significativos, etcétera, ¿no? Suficientes, nutritivos. Ok. Sí, entonces se habla mucho de... Perdón, sí. No pasa nada. Bueno, a mí me pareció, o sea, sí, nunca me había como cuestionado pues sí, o sea, la codependencia que existe entre la agricultura y también la biodiversidad. Y sí, cuando me planteé la pregunta, así como que más bien en lugar de pensar en ellos como dos elementos que pueden complementarse, sino más bien lo pensaba como algo como decías al principio, pues son excluyentes, ¿no? O sea, si hay biodiversidad, pues no puede haber como tanto uso de suelo y viceversa, ¿no? O sea, si hay uso de suelo, no hay biodiversidad. Pero sí. Muy interesante. Sí. Y bueno, yo no hablé de eso, pero hay una enorme diversidad que se llama biocultural, ¿no? Asociada, por ejemplo, a la diversidad gastronómica, la diversidad de variedades de plantas cultivadas, ¿no? Variedades de maíz, a fiestas, a muchas cosas, expresiones artísticas, etcétera, que pues depende de que se mantengan ambas cosas, ¿no? Mutuamente. Los sistemas de producción agrícola y la biodiversidad, ¿no? De ahí. Otra cosa que es como muy interesante, que ahorita en la que no me detuve,
es que, bueno, yo estoy hablando de sistemas naturales o de parches de hábitat natural, de bosques, de selvas y así, ¿no? Pero pues también cada vez más se cuestiona la existencia en sí de hábitats prístinos o completamente naturales, ¿no? Incluso se ha documentado, hay trabajos súper bonitos que muestran cómo el Amazonas, ¿no? La selva amazónica, que uno se imaginaría como el hábitat prístino, ha sido históricamente moldeada por las poblaciones humanas que lo han habitado. Hay algunos árboles que son paradigmáticos de esta selva, por ejemplo, de la nuez de Brasil, cuya distribución en el Amazonas se explica mediante las historias de migración de los pueblos y tribus que la han habitado y que llevaban las semillas consigo y las iban sembrando como para tener una especie de mega jardín comestible, ¿no? En sus rutas migratorias. Entonces, hay una larga historia de determinación mutua entre las poblaciones humanas y los ecosistemas, y es también bastante artificial hablar de sistemas naturales prístinos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cree que pueda haber algún día un equilibrio entre, bueno, el crecimiento de la población, la biodiversidad y el uso de suelo? O, no sé, con la implementación de algunas tecnologías nuevas, no sé, me acaba de surgir la pregunta. Eh, pues ciertamente se ve bien complicado, ¿no? Lograr la coexistencia de las poblaciones humanas con la biodiversidad y además la coexistencia de poblaciones humanas en situaciones de mayor justicia social, ¿no? Pero yo creo que si, si de inicio negamos esa posibilidad, pues seguro no ocurre, ¿no? Yo creo que mi postura personal es partir de que pues ciertamente es un desafío mayúsculo, pero que si no intentamos caminar en esa dirección, seguro no va a ocurrir, ¿no? Entonces, un poco, pues lo que hemos estado trabajando va en esa dirección, ¿no? De aportar a entender cómo nos podemos imaginar colectivamente y cómo podemos transformar los paisajes de manera que puedan funcionar para el ser humano y para la naturaleza. Un poco por ahí va. Y lo que decías de las nuevas tecnologías, eh, mi, pues lo que yo he visto es que no es fundamentalmente un problema técnico, práctico, sino es más un problema bueno, en buena medida un problema también de organización social y de cómo tomamos decisiones sobre el territorio y sobre los paisajes en beneficio de quién, ¿no? Es también un problema profundamente social y político. Y en muchos casos que hemos visto y que están muy documentados, las prácticas que más permeabilidad, por ejemplo, generan, ¿no? En términos de las matrices, son prácticas más parecidas a las prácticas campesinas que históricamente se han desarrollado y se han llevado a cabo en los paisajes campesinos, que las prácticas más tecnificadas con este sentido de tecnificación moderna, ¿no? Pues solamente que hay muchos incentivos sociales que favorecen el desarrollo de prácticas más tecnificadas y desfavorecen el uso y la adaptación y el retomar estas prácticas campesinas que, según lo que hemos visto, confieren mayor permeabilidad a los paisajes. Eso ya no lo platiqué ahora, pero parte de nuestro trabajo también ha sido trabajo de campo, empírico, en donde vemos qué tipo de manejos agrícolas son más permeables, ¿no? Alojan mayor biodiversidad de insectos o de distintos tipos de plantas, y sistemáticamente hemos encontrado que son los paisajes con prácticas campesinas diversificadas, como la milpa de la que hablaba, las que tienen mayor permeabilidad. ¿Más preguntas? Yo me pregunto, ¿cómo es este proceso en el cual se lleva a la práctica todo lo investigado? Es decir, pensando que las empresas son de iniciativa privada, pues deben regularse, me imagino que
bajo los lineamientos del gobierno. Entonces, ¿cómo es esta cadena de investigación a que entren a los protocolos y que luego por fin las empresas apliquen el conocimiento? Uh-huh. Pues es una pregunta complicada, ¿no? Y que donde yo trabajo nos hacemos todo el tiempo. En el laboratorio donde estoy, pues uno de los objetivos es justamente tratar no solo de hacer investigación que sea interesante en términos científicos, sino que se pueda articular con la manera en que decidimos sobre los territorios o sobre diferentes cosas, ¿no? Y ahí hay muchas arenas, ¿no? En las que se puede trabajar. Hay, por ejemplo, pues toda una ruta, digamos, de trabajo que consiste en tratar de incidir en las políticas públicas, ¿no? En los reglamentos, en la normatividad, en el tipo de programas, por ejemplo, que la Secretaría de Agricultura promueve, el tipo de incentivos que se dan. Entonces ahí hay mucha gente pues como muy dedicada a tratar de incidir en esa arena y en ese tipo de, pues eso, de políticas públicas y de instrumentos concretos como que pueden ser programas, que pueden ser normas o cosas así, ¿no? Y bueno, o sea, lo estoy diciendo como que si fuera muy fácil, no es fácil, ¿no? No es fácil establecer un diálogo con un piso común, tan solo con un lenguaje común, tampoco es obvio suponer que la gente con la que uno dialoga en las instituciones públicas va a tener en el corazón el mejor interés de la sociedad o el interés común. Entonces es una ruta también complicada, ¿no? Pero pues ciertamente hay mucha gente trabajando en esa dirección. Otra ruta también es la que yo siento más cercana y en la que a mí me motiva un poco más, es trabajar pues directamente con los pueblos y las comunidades que habitan esos territorios y que han moldeado estos paisajes con el trabajo de muchas generaciones, ¿no? Que han generado esta diversidad agrícola, que han en muchos casos mantenido la diversidad biológica. Y para eso, pues también hay muchas aproximaciones metodológicas. Hay una escuela latinoamericana muy fuerte que se llama Investigación-Acción y que consiste en articular la investigación directamente con los objetivos y las necesidades de organizaciones sociales, de comunidades campesinas, de pueblos, etcétera, ¿no? Nosotros no puedo decir que estemos ahí, no puedo decir que estemos haciendo investigación en acción, pero sí hemos sobre todo tratado de articularnos con campesinos en mi caso de Oaxaca y de Tlaxcala, que es donde hemos hecho más trabajo, un poquito en Xochimilco, pues para tratar justamente de dialogar sobre estos temas de la matriz, para tratar de facilitar y acompañar talleres en donde se pongan en juego, se experimente y se difundan prácticas agrícolas que confieren permeabilidad a las parcelas, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho junto con otros compañeros talleres sobre distintos tipos de abonos, de policultivos, ¿no? Cosas así como un poco más concretas, pero que se pueden mapear a esta idea de generar paisajes más permeables, ¿no? A la biodiversidad. Y luego, bueno, está esta otra arena que también tú mencionas de interactuar directamente con las empresas o, bueno, a través de las instituciones gubernamentales. Pues yo ahí la verdad soy un poco más escéptica de que las empresas puedan adoptar o cambiar de ruta por un principio de bien común o algo así. Y la verdad es que muchas de las alternativas que hemos visto pues se contraponen a la ganancia pues, de las grandes empresas, ¿no? Porque son tecnologías, por ejemplo, las tecnologías agroecológicas o campesinas son baratas, no se patentan, no se venden,
No quiere decir que no sean redituables económicamente, pueden serlo mucho justamente por esto que estoy diciendo, pero no son redituables para estas grandes empresas, ¿no? Entonces, ese diálogo a mí se me hace un poco más complicado, o al menos yo no he sabido muy bien cómo visualizarlo, pero ciertamente es otra posible ruta. Y bueno, las tres están en construcción, ¿no? O sea, las tres suponen un reto importante para gente que se ha formado además en ciencia básica, ¿no? Por ejemplo, como yo. Entonces, aquí ya me surge otra pregunta interesante. De estas 3 rutas, bueno, ya la última queda descartada, pero ¿en cuáles ven que comparten esta idea de bien común? ¿En cuáles percibe que están dispuestos a trabajar con ustedes en la investigación para mejorar? Uh-huh. Pues yo he encontrado más resonancia con campesinos y con organizaciones de campesinos, al menos en los valles centrales de Oaxaca, que es donde hemos trabajado más, y que tienen pues una historia muy larga de manejo colectivo del territorio, de la tierra, del agua, de las semillas, como una intuición y una percepción muy, muy arraigada de la noción de bien común y muy puesta en práctica con el intercambio, con prácticas como el tequio, ¿no? Que es hacer jornadas de trabajo para otras personas, con prácticas como la asamblea, que consiste pues, en tomar decisiones colectivas. Y bueno, toda esta cultura política y esta pues, cultura en general se ha ido erosionando un montón, ¿no? Y está todo el tiempo como medio en choque pues, con los procesos de urbanización, de descampesinización, pero es en esos lugares en donde yo he encontrado más resonancia y de hecho donde yo he aprendido mucho sobre esa noción de bien común y sobre cómo se puede poner en juego en la práctica la toma de decisiones colectiva, el pensar en los otros, ¿no? Y en la comunidad en general. Entonces, sí, pues ahí ha sido más bien ellos han sido mis maestros. Yo tengo una duda. ¿Qué tan desafiante ha sido el transmitirle todo ese conocimiento científico a las poblaciones con las que usted trabaja, a personas que, pues, digamos que no tienen todas esas bases para entender todos los conceptos, ¿no? ¿Qué tan desafiante ha sido hacer eso? Uh-huh. Pues más o menos. Fíjate que no pienso yo que sea tanto una cuestión como del lenguaje o de las matemáticas, porque los campesinos conocen súper bien los agroecosistemas, ¿no? Y conocen súper bien su territorio y tienen como mucho conocimiento ecológico expresado en prácticas, en la manera en la que arman los policultivos, en la manera en que manejan la milpa a lo largo del ciclo. Entonces, saben mucha ecología en realidad, ¿no? El principal reto, claro que claro que hay un reto asociado al lenguaje, y, por ejemplo, al lenguaje matemático y cosas así, pero todo eso siento yo que se puede ir subsanando si se va construyendo un piso común, ¿no? El principal reto pues, que yo he encontrado es que hay una asimetría muy fuerte y una condición social muy diferente, ¿no? Entre nosotros y los campesinos. Y desde ahí es bien difícil construir relaciones horizontales, ¿no? Pues tanto los académicos, o sea, por un lado los académicos solemos llegar, por ejemplo, a las comunidades, pues con posturas muy de nosotros tenemos la verdad y la razón y sabemos qué hacer. Y a veces las comunidades también así lo perciben y también tienen a veces expectativas de que nosotros vamos a llevar soluciones y cosas así, ¿no? Cuando lo que yo pienso más es que pues, tiene que haber este diálogo y esta retroalimentación para poder pues, construir realmente trayectorias más sustentables, ¿no? Y este diálogo es muy difícil de hacer mientras se mantengan estas asimetrías tan fuertes, ¿no? Entonces, poder tener una relación de diálogo
más horizontales, donde de manera más directa y honesta todos podamos decir, estas son mis expectativas, estos son mis problemas, así, es bien difícil cuando hay estas asimetrías tan fuertes y pues una distribución tan desigual de los privilegios, ¿no? También. Entonces, ese es, pienso yo, el principal reto. ¿Y qué es lo que, o qué ha hecho para, sí, para superar ese reto, esos, ajá. Uh-huh. Pues yo no creo haberlo superado, o sea, creo que le pensamos mucho y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, pero para nada creo que sepamos cómo hacerlo, que tengamos ya así la manera, ¿no? Hay algunas metodologías bien interesantes, por ejemplo, hay una que está muy basada en los aprendizajes, en las propuestas de Paulo Freire de educación popular, que es la metodología campesino a campesino. Y es una metodología de creación y difusión del conocimiento entre los propios campesinos como actores principales, ¿no? Ellos se vuelven experimentadores, se vuelven promotores, demostradores de las técnicas, del conocimiento, etcétera. Y en ese sistema, en esta metodología campesino a campesino, que pueden buscar ustedes, hay muchos videos, hay libros, hay mucho material sobre esto. Los académicos, por ejemplo, la gente de las universidades, fungen más como aliados, como facilitadores de un proceso. Pueden, sí, por ejemplo, realizar ciertas investigaciones, pero muy asociadas a lo que este grupo de aprendices y maestros, que son simultáneamente aprendices y maestros, va requiriendo, ¿no? Entonces, esa es la metodología que en algunos lugares he aprendido mucho y en las que los investigadores, los estudiantes, han podido acoplarse mejor, siento yo, como aliados de estos procesos. Y bueno, es un poco el tipo de metodologías que a nosotros nos ha inspirado para trabajar en Sachila. Pero bueno, no puedo decir que ya estemos ahí, donde nos gustaría estar. Uh-huh. Oiga, una pregunta, cambiando un poco de tema. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el papel de los transgénicos en los agrosistemas de México, de los alimentos, de los cultivos transgénicos? ¿Se ven como una alternativa para apoyar la diversidad o más como una amenaza a los sistemas biológicos? Uh-huh. Pues desde mi punto de vista son más una amenaza, en tanto que han sido promovidos pues por estas mismas compañías y estas mismas élites también, ¿no? Dentro de los grupos políticos, que desde los años 50 han ido minando la diversidad de los agroecosistemas, ¿no? Con variedades híbridas, con el uso de insumos externos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, que van sustituyendo la propia, o intentan sustituir la propia biodiversidad de los sistemas, ¿no? Como ya no tienes plantas que fijen nitrógeno en los policultivos, pues le tienes que echar un montón de nitrógeno. Como ya no tienes control natural de plagas por depredadores, pues tienes que echar plaguicidas, ¿no? Entonces, todas estas, lo que yo creo que es importante es ver a los transgénicos no como una tecnología aislada, como un evento aislado, sino como parte de este proceso de industrialización y de fortalecimiento de un modelo de agricultura capitalista muy industrializado que históricamente ha llevado a degradar, a erosionar la biodiversidad de los agroecosistemas, ¿no? Y por muchas razones, que ahorita ya no nos da tiempo, pero igual si quieren luego seguimos, las semillas transgénicas, tanto por las condiciones de propiedad intelectual a las que están asociadas, como por su propia biología, etcétera, tienden a desplazar a las variedades nativas, ¿no? En donde hay un reservorio impresionante de biodiversidad para así hacer frente a muchos retos que vienen. Yo tenía una pregunta, ¿cómo, o sea, en los dos, en el de separar y en el de integrar, supongo que tiene que estar balanceado el ecosistema, pero pues, o sea, los alimentos se manejan por oferta y demanda, entonces, ¿cómo se balancearía ahí como el no quitarle más a uno que al otro para poder cubrir la demanda? A ver, no entendí bien, María José. O sea, si hubiera más demanda de cierto alimento, ¿cómo se balancea en cualquiera de los dos modelos para que quede equilibrado tanto la parte que no nos vamos a comer como la parte que sí vamos a usar para consumo? Si crece la demanda de cierto producto.
Ujú. Pues la respuesta corta es que no sé. O sea, como que habría que pensar bien qué producto, en qué tipo de sistema agrícola, si es de temporal, si es un árbol perenne, etcétera. Pero creo que como que una cosa general a la que nos ha llevado a pensar mucho los movimientos que buscan sistemas agroalimentarios distintos o alternativos es quitar el peso de la demanda sobre la oferta, ¿no? O sea, que no, tratar de evitar que no sea solo la demanda la que está moldeando los sistemas productivos y un poco, pues más fomentar que sociedades en las que podamos adaptarnos y acostumbrarnos y tener en mente pues que las lluvias no duran todo el año y que entonces no todo el año puede haber ciertos productos, ¿no? O sea, como un poco tratar de quitar esa carga tan fuerte que tiene la demanda sobre las formas en que se produce. Pero pues sí, para verlo en concreto, pues pienso que habría que ver bien de qué agroecosistema, de qué productos y de qué paisaje estamos hablando. Ujú. Oigan, ya casi me tengo que ir. Que sea la última de Paulina. Tengo una pregunta. Regresando un poquito a la pregunta de André, ¿usted no cree que en un futuro podamos hablar de sustentabilidad en el cultivo de transgénicos? ¿Lo ve difícil o imposible? ¿O qué es lo que usted... Ujú. Pues yo lo veo bastante difícil. Eh, ¿Perdón? Ay, bueno, Paulina luego tiene problemas con su internet. ok. Bueno, sobre la sustentabilidad de cultivos transgénicos, eh, yo la veo difícil pensando como en los tres ejes de sustentabilidad, ¿no? Que seguramente conocen, que es no solo el económico y el ambiental, sino también muy importante el social. Los transgénicos en algunos casos, ni siquiera en todos, ofrecen una mayor producción en el corto plazo, pero con un montón de externalidades y de consecuencias que hacen que a largo plazo no sean sustentables, ¿no? Por ejemplo, que hacen que no se mantenga la fertilidad del suelo, eh, porque siempre tienes el mismo monocultivo ahí, ¿no? Extrayendo lo mismo, o, eh, o que se estén contaminando los mantos freáticos, muchos transgénicos, por ejemplo, el resistente al glifosato está asociado al uso de ciertos herbicidas que son tóxicos para la biodiversidad en general, incluido el ser humano. Entonces, a mí me parece difícil pensar en que sean sustentables y me parece que no es ni siquiera necesario tratar de desarrollar tecnologías y esquemas de transgénicos sustentables. Me parece que tenemos una gran batería de prácticas y de formas de manejo agrícola que la humanidad ha desarrollado y que no se han incentivado, que no se han retomado, pues porque no le dan ganancia a estas empresas, pero que son eh, muchas veces, frecuentemente mucho más sustentables. Pero sí, es todo un tema. Si quieren, hacemos luego otra sesión y seguimos platicando de esto porque ya me tengo que ir. Vale, vale. Muchas gracias, Mariana. ¿Aceptas alumnos? Si te quieren contactar, ¿cómo te contactan? Programamos otra sesión. Pues ustedes díganme, sí, si quieren otras, o sea, si pues platíquenlo, si quieren entre ustedes y me dicen si les interesa otra sesión, podemos seguir platicando. Les puedo platicar de los estudios un poquito más prácticos o de cosas que hemos hecho más de metodologías sociales y así. Bueno, platíquenlo, me dicen. Y si no, de todas formas, quien quiera me puede contactar. Aquí les dejo mi correo en el chat. También Mariana lo tiene. Entonces, pues ahí me escriben un correíto y luego me tardo unos días en contestar, pero contesto. Muchas gracias, Mariana. Creo que ha sido una plática muy productiva para todos. Gracias, pues gracias por invitarme y gusto en conocerles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao. Hasta luego. Chao.